Estamos en un tiempo donde realmente se está presentando una férrea batalla en favor de la defensa de la vida, la familia y las libertades religiosas. A esto quiero sumar también un dictamen de una ley de mi autoría que fortalece la objeción de conciencia, que tiene dictamen favorable aprobado en la Comisión de Constitución y que está expedito para pasar al Pleno. Si esa ley se aprueba, entonces los médicos que no quieren practicar un aborto, los profesores que no quieren enseñar ideología de género y los padres de familia que no quieren que sus hijos las adoctrinen, tendrán una herramienta legal más para poder defenderlos de esas amenazas. Gracias por su asistencia. Saludar a Cristina Helkrem, asesora legal de ADF Internacional. También está con nosotros Julio Paul, él también es asesor legal. Ambos pertenecen a una asociación que ya conocemos, que viene trabajando hace muchísimos años en la defensa de la libertad religiosa a nivel mundial, con sede en Washington, en los Estados Unidos. Con ello nos une esta lucha por la defensa de los valores, la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa, pero también nos une una gran amistad. Hemos coincidido ya en varios eventos y creo que ha sido importante fortalecer esos lazos justamente por la causa que nos hermana en esta oportunidad. Y creo que llegó el momento especial para poder conocer de primera mano y del trabajo que ellos vienen realizando, cómo se viene en estos momentos amenazando la libertad religiosa en el mundo entero y por supuesto también en el Perú, que no escapa de estas amenazas. Y por esa razón es que hemos organizado este evento junto con Cristina y ADF Internacional, porque consideramos que es sumamente importante que el pueblo del Perú conozca las amenazas a la libertad religiosa independientemente del credo que profese. Hemos tenido un día complicadísimo, hay manifestaciones como nunca antes en este mes de noviembre y lamentablemente eso no ha permitido que la mayoría de invitados pueda llegar. Algunos estarán llegando durante la disertación, tenemos que empezar ya, así que rogamos su comprensión y vamos a empezar con este tema porque hay mucha información que nos tienen que dar, así que no queremos aprovechar al máximo el tiempo posible. Así que yo agradezco muchísimo a Cristina, a Julio, por estar aquí, por darse este espacio y poder compartir junto a todos nosotros la importancia de la defensa de la libertad religiosa en toda América Latina. Al final vamos a dar algunas conclusiones de lo que ellos han mencionado y también, por supuesto, daremos espacio para las preguntas. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Cristina Helkrem, ¿no? Legal Counsel de Latin America de ADF Internacional, para la presentación de esta primera parte del informe situacional de la libertad religiosa en Latinoamérica, bajo el análisis crítico del estudio sobre la libertad, religión y creencia, estándares interamericanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, Cristina. Adelante, pues. Pues muchas gracias, congresista Muñante, muchas gracias por este espacio para poder comunicar respecto a nuestro trabajo y de las amenazas que hemos identificado a nivel de la región en contra del derecho a la libertad religiosa. Como bien ha mencionado, el trabajo de ADF International está basado en la protección de los derechos fundamentales y nos enfocamos en 5 derechos en particular, y entre ellos pues se encuentra la libertad religiosa. Siguiente diapositiva, por favor. La forma en que denominamos nuestra misión es la siguiente. Buscamos que las personas puedan vivir conforme a la verdad y la puedan decir. Estamos buscando que las personas vivan la libertad que los tratados internacionales les reconocen para poder vivir de acuerdo a sus creencias religiosas, morales, sus convicciones más auténticas y profundas, y que también las puedan profesar con libertad, y que el Estado no busque de forma ilegítima obstaculizar este derecho de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, realizamos este trabajo de muchas maneras. En primer lugar, somos litigantes y buscamos a personas que hayan sufrido una violación a su derecho a la libertad religiosa
les ayudamos con asesoría jurídica a lo largo del sistema nacional e internacional, pero el día de hoy lo que nos trae aquí es otra de las patas de nuestro trabajo, que es el monitoreo que realizamos de las organizaciones internacionales que buscan el desarrollo de la libertad religiosa. En principio, estas organizaciones, como la Organización de Estados Americanos, han sido creadas con el fin de proteger y promover los derechos, entre esos el de la libertad religiosa. Sin embargo, realizamos este monitoreo para asegurarnos de que estén cumpliendo con este mandato y que no se estén desarrollando estándares, entre comillas, y ahora entraremos en eso, que busquen más bien limitar la libertad religiosa más allá de los límites permitidos por el derecho internacional, por los tratados de derechos humanos, y en general que busque dañar este derecho que es tan importante, ¿no?, para los ciudadanos, para las personas, ya que responde a la dimensión más interna e íntima del ser humano. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a comentar ahora es respecto del primer estudio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado del derecho a la libertad religiosa. Aquí pueden ver expuesto la carátula del estudio. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomendamos para que conozcan cuál es el debate, la batalla que se tiene que dar en materia de libertad religiosa, y además les recomiendo de forma muy fuerte leer los 2 votos disidentes, que son lo que vamos a estar exponiendo ahora. Entonces, en primer lugar, durante 4 años consecutivos, la Asamblea General de la OEA solicitó a la Comisión Interamericana que realizara un estudio a efectos de, y cito, reforzar la protección y promoción del derecho a la libertad de conciencia, religión y creencia. El mandato de los Estados miembros buscaba alentar a los órganos técnicos y autónomos de la OEA a que realicen un estudio sobre la implementación del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha sido en cumplimiento de este mandato que el 14 de febrero de este año la Comisión publicó su estudio sobre libertad de religión y creencia, estándares interamericanos, siendo nuevamente el primero que la CIDH alguna vez haya hecho respecto al artículo 12 de la Convención, que, como bien saben, regula la libertad religiosa. Sin embargo, el documento producido es uno de los que adolece de considerables deficiencias, incluyendo un incumplimiento total del mandato de la Asamblea que la Asamblea le había otorgado a la CIDH. Adicionalmente, en su tono y aproximación al derecho en cuestión, el estudio muestra un claro prejuicio de aquel, evidenciando por su caracterización de este como una amenaza para el disfrute de derechos de terceros y por la pretendida subordinación del derecho a la libertad de conciencia y religión a otros derechos en manos de terceros. Esto es notable, pues es el único derecho convencional respecto del cual la Comisión ha adoptado dicha postura, lo que ha generado entonces 2 votos disidentes críticos al estudio, presentado y publicado por los comisionados Carlos Bernal Pulido y Estuardo Ralón Orellana, que, como les he dicho antes, les recomendamos y que es lectura obligatoria para aquellos que buscan defender la libertad religiosa. Aquí tienen el artículo de la Convención Americana para aquellos que no lo conocen. Entonces, vamos a exponer 2 líneas de críticas, ya que el tiempo es reducido, a pesar de que, bueno, es un documento de 300 páginas. Se pueden hacer críticas muy extensas, pero vamos a enfocarnos en 2 líneas concretas. Primero una crítica general y después unas críticas particulares. Siguiente diapositiva. Respecto a las críticas generales, en primer lugar, como he dicho, este estudio no cumple con el mandato de los Estados miembros. Un problema tanto de forma como de fondo es que este estudio realizado por la Comisión omite por completo la legislación en materia de libertad de conciencia y religión adoptada por los Estados parte de la Convención Americana. Esto es un déficit esencial, puesto que el mandato de la Comisión fue el de estudiar la implementación del artículo 12. Y aquí esto es lo importante, y es que la implementación de un tratado es competencia de los Estados parte de este, en cuanto deben adoptar medidas legislativas o de otra índole para hacer efectivo el goce de los derechos convencionales en su propia jurisdicción. Sin embargo, la CIDH y la Corte no hacen implementación alguna de la Convención, sino que monitorean la forma en que los Estados han realizado esta implementación. Luego, este estudio lamentablemente se enfoca enteramente en una revisión de comunicados de prensa, pronunciamientos y declaraciones públicas de la CIDH y la Corte, ignorando que lo que debería haber hecho era recopilar la forma en que los Estados aplican el artículo 12. El estudio es un compendio
de documentos de diferente índole y autoridad, de soft law más que nada, de lo que la Corte y la Comisión pueden llegar a pensar de la libertad religiosa, o pueden llegar a pensar de cómo debería ser la libertad religiosa en los países, haciendo caso omiso a lo que los Estados miembros ya han regulado respecto a la libertad religiosa en sus jurisdicciones. Lamentablemente, como es costumbre, la CEDH tiene la pretensión de tener la palabra final sobre el cómo ha de interpretarse e implementarse la Convención, con ignorancia de la manera en que los Estados han interpretado y cumplido sus obligaciones, siendo ellos los auténticos intérpretes de los tratados que han suscrito y ratificado. Siguiendo el segundo punto, de las críticas generales, el problema del uso de la expresión estándares interamericanos que, como bien ven, se encuentra en el título del documento. El estudio en principio pretende presentar un compendio de estándares en materia de libertad religiosa y creencia. Ante todo, debemos comenzar por apuntar que la noción de estándares interamericanos no es una que tenga sustento legal en los tratados que los estados han adoptado en esta materia. Este es un concepto que se sigue debatiendo a nivel académico. Nadie puede decir con ciencia cierta qué es un estándar internacional y mucho menos qué es un estándar interamericano. Pese al uso regular que hace la expresión de la CEDH de este término, no existe una definición ni un concepto. Entonces, uno tiene que nada más imaginarse qué es lo que la Comisión quiere decir al decir que está creando estándares interamericanos o recopilándolos. Si por estándares hemos de entender normas de conducta cuyo cumplimiento resulta imperativo para todos los estados parte de la Convención, ellos deberían estar exclusivamente en aquellos instrumentos convencionales suscritos por los mismos estados con el propósito de obligarse. Esto es, los estándares en materia de libertad religiosa en el sistema interamericano deberían encontrarse solamente recogidos en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ya vimos hace unos minutos. Sin embargo, como hemos mencionado, este estudio recopila todo menos lo que dice el artículo 12 de la Convención, un compendio muy amplio de diferentes tipos de fuentes, incluido el comunicado de prensa, que tengo que enfatizar que es terrorífico en el sentido de que nadie puede decir que un comunicado de prensa puede ser fuente del derecho, ni siquiera el abogado más creativo se atrevería a decir algo así. Entonces es lamentable que la Comisión se remita a sus mismos comunicados de prensa para establecer estándares en esta materia. Es verdad que en el Consejo Permanente, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que hubo hace un par de semanas para comentar sobre el estudio, la presidenta Roberta Clark, la presidenta de la Comisión, explicitó que el estudio no tenía intención normativa, que no busca decirle a los estados qué hacer respecto a la libertad religiosa y que, sin embargo, lo que en verdad buscaba era nada más recopilar lo que la Comisión ha dicho en los últimos años de la libertad religiosa y tomó la crítica de que los estados miembros que no habían hecho un análisis de derecho comparado en materia de libertad religiosa. Sin embargo, nuevamente, les invito a leer el estudio y que decidan ustedes mismos cuál es la intención que tiene el estudio, especialmente por el tipo de verbos que utiliza sobre cómo el Estado debería hacer esto, el Estado debería proveerlo de aquí. Si no tiene intención normativa, no sé qué es lo que tiene. En todo caso, todo esto es tener en mente que estos estándares interamericanos van a ser trasladados a los estados y en particular a los operadores de justicia, quienes a menudo leen estos documentos como una reformulación del derecho aplicable, decidiendo controversias valiéndose de esto como su fuente normativa. Entonces, cualquier persona que esté interesada en promover la libertad religiosa tiene que estar atenta a que sus operadores de justicia no vean este estudio como una legítima interpretación del artículo 12, ni la forma en que el Perú debería implementar el artículo 12 en su jurisdicción. Hay que estar atentos, porque uno ve pues, la portada, el sello de la CEDH y se puede creer que es un documento muy oficial y muy legítimo. Sin embargo, como estamos intentando mostrar aquí y como se han mostrado en los votos disidentes, ese no es el caso. Seguimos al tercer punto de críticas generales al estudio, y es que el estudio tiene una aproximación sesgada del derecho a la libertad religiosa. Lo trata como un derecho de segunda categoría. El estudio aborda el ejercicio del derecho a la libertad religiosa como una amenaza para el ejercicio de otras libertades y garantías, razón por la cual el enfoque se pone en el establecimiento de sus límites y restricciones en lugar de buscar su máxima protección y promoción. En su tratamiento de este derecho, la CIDH hace un planteamiento de la temática que se califica a algunas religiones o creencias como generadores de un impacto desproporcionado en el ejercicio de este derecho y otros derechos por parte de algunos colectivos, por ejemplo las mujeres.
En su párrafo 6 del estudio, básicamente, en el principio del estudio, en lugar de decir hay que promover y proteger la libertad religiosa, lo que dice la CIDH es, este derecho genera un impacto desproporcionado en otros colectivos. Y de hecho, más de la mitad del estudio se dedica a mostrar cómo el ejercicio del derecho a la libertad religiosa es contraproducente para el ejercicio de otros derechos por otros colectivos. Más de la mitad del estudio. De ahí que también podemos ver que el mandato de los Estados miembros no se vea cumplido, porque si bien recordarán del inicio de esta ponencia, los Estados están buscando fortalecer la promoción y garantía de este derecho, ya que no se había hecho antes en el sistema interamericano. El estudio discurre sobre la relación entre la libertad de religión de sus titulares y los derechos de terceros, bajo la premisa implícita que el goce del derecho a la libertad religiosa impide el goce de los derechos de terceros. Esto se ve claramente evidenciado en que, antes de referirse al contenido por sí del derecho a la libertad religiosa, se enfoca en restringirlo por la vía de contraponerlos a los otros derechos, como ya había dicho. Ordinariamente, la comisión, cuando hace un estudio de un derecho, busca primero afirmar el ejercicio del derecho y explica cómo se goza de este. En el estudio, eso es ausente, no existe. Básicamente cita 3 sentencias de la Corte Interamericana, algún pronunciamiento antiguo de la comisión diciendo que la libertad religiosa hay que protegerla, y de ahí pasa a criticar y a buscar limitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Lamentablemente crea una relación antagónica que no, vamos a decir, no crea una narrativa de que existe una relación antagónica entre este derecho y el resto de derechos, y siempre bajo la premisa de que el derecho a la libertad religiosa tiene que doblarse ante la protección y el disfrute de los otros derechos. Cuestión que no tiene tampoco sentido dentro de la ordinaria estudio de los derechos humanos, en donde sabemos, se supone que son todos, están todos vinculados entre sí y necesitan proteger el disfrute de cada uno para que todos se puedan disfrutar de forma plenamente. Y por último, de las críticas generales, la generalización indebida en base a testimonios de odias y ausencia de evidencia sólida. Y esto es una crítica, es un ataque directo a organizaciones cristianas y católicas. La CIDH tiene libertad editorial sobre sus informes y por lo mismo controla la forma en que quiere representar un fenómeno. Llama poderosamente la decisión de acusar comportamientos indebidos de iglesias o comunidades religiosas sin que exista evidencia concreta que le respalde. Así, existe una negativa tendencia de la CIDH en orden a basar sus informes en información recibida de parte de personas o entidades que a menudo carecen de sustento fáctico real y que terminan dando pie a reproches en base a narrativas y no a evidencias. Un ejemplo muy concreto de esto se ve en la acusación de que, durante la pandemia, servicios de salud en instituciones pertenecientes o administradas por grupos religiosos, estos habrían negado tratar el coronavirus en pacientes que se identifican como personas homosexuales o transgénero. Sin embargo, no se mencionan circunstancias o hechos y se remite al informe de la CIDH sobre pandemia y derechos humanos. Cuando uno se remite a ese informe de pandemia y derechos humanos, lo que vemos es que el mismo informe se remite a un comunicado de prensa de la CIDH número 081/20, en donde la comisión realiza por primera vez esa acusación, sin mencionar el país donde presuntamente están ocurriendo estas violaciones de derechos humanos, los involucrados, las circunstancias, ni da ningún detalle, más que señalar que sabe esto por informes recibidos. Nuevamente, sin dar ningún tipo de evidencia. Este modo de obrar ha sido puesto de relieve y denunciado en particular nuevamente por los comisionados Ralón y Bernal en el pasado en votos razonados de otros informes, en donde la CIDH se mueve primero por narrativas, después por evidencia, si la encuentra. Eso es, como les comentaba, son las críticas generales del estudio. Ahora voy a entrar a unas críticas particulares, nuevamente por el tiempo, no podemos hacerlas todas, de ahí que les invito a revisar este estudio y que lleguen a sus propias conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, digamos que hasta ahora hemos criticado la forma en que se realizó el estudio, el método poco crítico, poco exigente académicamente hablando, poco riguroso, vamos a decir, de cómo se llegó a realizar esta compilación. Ahora vamos a entrar en críticas específicas respecto de cómo no se está desarrollando el derecho a la libertad religiosa y cómo se le está restringiendo de forma ilegítima más allá de lo establecido por la Convención Americana, como hemos dicho desde un inicio. En primer lugar, hay una falta de desarrollo de la dimensión colectiva del derecho a la libertad religiosa. No se ha reconocido aún en el sistema interamericano que las iglesias son titulares del derecho.
Tal vez habrán visto, si están familiarizados con el artículo 12 de la Convención Americana, que el derecho a la libertad religiosa tiene una dimensión colectiva, en el sentido que se entiende que son los colectivos que realizan este derecho, porque normalmente el fenómeno religioso se vive en comunidad. La mayoría de las personas religiosas de nuestra región se identifican con algún tipo de denominación cristiana o católicos, y esos normalmente son congregaciones, son religión organizada. Sin embargo, los pronunciamientos de la Comisión y la Corte solo han llegado a reconocer el derecho a la dimensión colectiva, a la dimensión colectiva de este derecho a las comunidades indígenas de la región, estableciendo que los Estados miembros deben proteger las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas que tienen pues en sí el mismo argumento. Son comunidades que solo pueden practicar su religión de forma común, no lo pueden hacer en soledad. Sin embargo, la Comisión aquí, cuando tenía rienda suelta para especificar cómo este entendimiento se debería también aplicar a las iglesias cristianas, católicas y todas las demás que se encuentran en nuestra región, guarda total silencio. ¿Llama la atención? Pues sí, debería llamar la atención, porque en el primer informe que realiza la CDH sobre este tema, omite desarrollar la dimensión colectiva del derecho para las mayorías de las personas de esta región. Claramente ha hecho una discriminación para favorecer la excepción de nuestra región, las religiones no organizadas que tienen que también practicarse en comunidad. La segunda crítica particular al informe que nos vamos a referir es a las imprecisiones y ambigüedades respecto del derecho a la objeción de conciencia. El incipiente desarrollo de la objeción de conciencia en el sistema interamericano se ha enfocado en la prestación del servicio militar, que lo ha reconocido como derecho. Así se ha hecho en los casos Sally Vera versus Chile, Alfredo Díaz Bustos versus Bolivia y Javier Alejandro León Vega versus Ecuador. La CIDH reconoció que el derecho a negarse a cumplir el servicio militar u objeción de conciencia es un derecho que podría derivarse de los artículos 11 y 12, leídos juntamente con el artículo 6.3b de la Convención, cuando la objeción de conciencia esté reconocida expresamente en la legislación del Estado en consideración. Pues bien, el informe también se refiere al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por los profesionales de la salud al plantear la objeción frente a procedimientos que pueden representar un atentado contra sus creencias religiosas. El informe lo reconoce y sabemos lo que estamos hablando de la objeción de conciencia a practicar el procedimiento del aborto o de la eutanasia. Sin embargo, al leer esta parte del informe, vemos cómo envuelve la práctica de la objeción de conciencia en una narrativa de que el ejercicio de este derecho es un obstáculo inherente a la protección de otros derechos en el ámbito de la salud, particularmente de las mujeres. Esto es, menciona la objeción de conciencia en materia de aborto para poder limitarlo o para poder criticarlo, para dar una visión sesgada y prejuiciada del derecho a la objeción de conciencia. Asimismo, desde la perspectiva del derecho a la objeción de conciencia institucional, a lo largo de la región, las diferentes iglesias, la mayoría de las iglesias, han promovido la creación de establecimientos de educación y de salud que asumen importantes responsabilidades para con el bien común y las comunidades nacionales. Estas instituciones disponen de un ideario, no son instituciones éticamente neutras, sino que su apertura y operación responden a ciertos criterios asociados a la misión que determinada iglesia tiene en el mundo. Resultaría del todo injusto que el Estado exigiera a estas instituciones adoptar políticas u acciones que resultaran contrarias a las exigencias de su propio ideario. De allí que sean instituciones en cuestión, y no solamente el personal que trabaja en ellas, las que dispongan de la titularidad de un derecho de objeción de conciencia institucional. Si la CDH hubiese hecho lo que los Estados miembros le solicitaron, esto es un estudio de derecho comparado de implementación del artículo 12, hubiese podido investigar y profundizar en cómo, por ejemplo, los Estados Unidos o el Estado chileno reconocen la objeción de conciencia institucional, ya que parten de este mismo argumento. Hay personas que se asocian para poder llevar a cabo una misión particular que tiene tinte religioso. Entonces, para poder proteger tanto el derecho de asociación como el derecho de pensamiento, de creencia y de religión, hace falta reconocer a las instituciones que tienen un propósito explícito, que puedan llevar a cabo su propósito explícito sin ir en contra de lo que la misma institución está intentando no hacer. Como por ejemplo de las instituciones médicas de índole cristianas o católicas, ir en contra de la protección de la dignidad humana, por ejemplo, haciendo procedimientos como abortos o la eutanasia. Nuevamente, esto no se encuentra recogido en el estudio, pero debería estar.
La penúltima crítica, la penúltima crítica particular a este estudio es que la limitación de la libertad de expresión ejercida para comunicar discursos religiosos y la cuestión de los discursos de odio. Un asunto que llama poderosamente la atención es la omisión de la CIDH de su propia jurisprudencia, si se puede llamar así, en torno a la restricción de las expresiones de carácter religioso. En su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, emitido en 1979, la CIDH afirmó que el artículo 71 de la Constitución de 1974 de este país, que estableció una prohibición a los clérigos y ministros de culto a realizar, cito, críticas a las leyes del Estado, al gobierno o a los funcionarios en particular, cierro cita, era una grave limitación al ejercicio de la libertad de culto, especialmente en lo que atañe a la defensa por parte de los clérigos y sacerdotes de la observancia de los derechos humanos, que ellos consideran inherente a su función religiosa. Esto fue dicho en 1979. Hacemos un flash forward al año pasado, en donde hubo un clérigo nicaragüense que fue enviado a la cárcel por justamente defender los derechos humanos y la justicia según su cosmovisión bíblica, y que fue condenado a 26 años de cárcel bajo la titularidad del crimen de propagación de noticias falsas. 26 años de cárcel. Estamos viendo que se repite. ¿Cuál es la cita? ¿Cómo se refiere la CIDH a esta realidad? A que existen ministros de culto que están siendo perseguidos por, desde el púlpito, sus sermones, propagar su cosmovisión. Pues ninguna. La comisión no se refiere a esta jurisprudencia suria anterior en la materia de Nicaragua, que, bueno, hago la referencia al obispo porque uno entendería, bueno, 1979 igual es un poco antiguo para referirse a eso en un informe del 2024, pero viendo que las circunstancias en Nicaragua y la situación de la libertad religiosa en Nicaragua es terrible a día de hoy, pues llama poderosamente la atención que la CIDH no haya querido insistir o traer a colación un tema que claramente es de actualidad. Además, fuera de que parece que la CIDH ha olvidado directamente este pronunciamiento, también no se refiere a que este tipo de cláusulas, este tipo de artículos, como hemos leído de la Constitución nicaragüense de 1974, a día de hoy subsisten en estados de la región, entre esos México, en donde los sacerdotes o ministros de culto no se pueden referir a temas que el Estado pueda considerar e interfieren con las elecciones. Nuevamente, no hay pronunciamiento por parte de la CIDH de estas cuestiones que son reales y actuales que violentan la libertad religiosa. Por último, nos referimos a cómo menciona la CIDH, cómo trata la CIDH el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral conforme a sus convicciones. El reconocimiento que la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador efectúan del derecho de los padres a educar a sus hijos tiene por finalidad prevenir una situación de abierta injusticia, que la autoridad política asuma respecto de niños, niñas y adolescentes responsabilidades que, en primerísimo lugar, corresponden exclusivamente a sus padres. Este derecho nace tal cual del adoctrinamiento que los nazis hicieron en su momento en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. De ahí ha sido inspirado este derecho y de ahí que se ha proclamado en todos los tratados internacionales originarios de derechos humanos. Esta es la importancia de este derecho que la Convención Americana atribuye a este derecho, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención, que es una garantía natural de los padres que no puede ser suspendida por el Estado, ni siquiera en estado de guerra. El ejercicio del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas redunda no solo en el beneficio de los titulares del derecho, esto es, los padres, sino que también en el pleno ejercicio del derecho del niño a recibir una educación. Pues que, como saben, los padres son los primeros interesados en promover el interés superior del niño, y en la medida en que los padres ejerzan sus derechos, los niños podrán ejercer el suyo, que es el de recibir educación. El informe lamentablemente ignora la armoniosa convivencia de ambos derechos y nuevamente parte de una lógica adversarial entre los derechos de los padres e hijos, que termina por oscurecer el valor y la importancia que esta garantía tiene en un contexto de una sociedad libre y responsable. De hecho, el estudio busca contraponer el derecho a la libertad de los padres a que sus hijos reciban la educación de acuerdo con sus convicciones con la libertad religiosa de los niños, la libertad de expresión de los niños y la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes accedan a contenidos de educación sexual,
sin hacer referencia ni siquiera a cuántos años debería tener el niño para poder, por ejemplo, ejercer su libertad de expresión, ejercer su libertad religiosa o acceder a información de contenido sexual. De hecho, cuando puedan leer el estudio verán que la mayoría a lo que la CIDH se refiere cuando habla de la educación de los niños es a que reciban información de carácter sexual, que es interesante ya que la educación tiene es un ámbito tan amplio. Sin embargo, la comisión se enfoca muchísimo en este tema. Y bueno, entonces la sospecha que se genera es que no está buscando realmente que los niños puedan recibir información, no está verdaderamente protegiendo este derecho, sino que es el derecho a que terceros puedan hacer llegar a los niños cualquier tipo de contenido material que ellos quieran hacerles llegar sin pasar por el filtro de los padres. Lo cual claramente es sospechoso, pero también, como hemos visto con la experiencia de hace 50 años, muy peligroso cuando viene directamente del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto nada más queríamos darles un esbozo general sobre cuáles son las críticas que se pueden tener a este estudio, para que estén atentos, alerta en el momento de que busque ser aplicado por las personas que pueden tomar decisiones, especialmente por operadores de justicia, como ya hemos mencionado. Sí quiero terminar diciendo que si tienen la oportunidad también les invitaría a buscar la grabación de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en donde los estados discuten sus opiniones respecto de este estudio, y de hecho vale la pena mencionar que el representante de la misión permanente del Perú ante la OEA, el embajador José Luis Sardón, hizo una crítica muy fuerte a este estudio, comenzando por las cuestiones más técnicas respecto de que no se ha cumplido el mandato de los Estados miembros, pero pasando también a cuestiones de fondo, como por ejemplo que se está atacando el derecho de los padres a asegurar el tipo de educación que quieren para sus hijos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señorita Cristina Jelken. A continuación, tenemos la intervención de Julio Paul, asesor legal de Latinoamérica de la Alianza Defendiendo la Libertad Internacional. El informe, parte 2, Estado de la Libertad de Conciencia y de la Libertad de Expresión en la región. Adelante, por favor. Muchas gracias, congresista Muñante, por recibirnos. Muchas gracias, audiencia, por estar aquí presentes, escuchando estas breves informes y charlas que queremos compartir con ustedes. Sean todos bienvenidos. Continuando un poco con lo que decía Cristina, y en su último punto, o penúltimo punto, respecto a la libertad de conciencia y cómo es tratada en el informe, yo quiero hacer un pequeño énfasis en la libertad de expresión. La libertad de expresión está íntimamente relacionada con la libertad religiosa y es un poco la forma o el esquema con el que voy a hilvanar esta charla, es uniendo estas dos libertades, y van a ver por qué me quiero enfocar en la libertad de expresión cuando el tema de la sesión, el tema de la conferencia es la libertad religiosa. Nosotros en ADF International, como ya lo decía Cristina, tenemos la misión de defender el derecho de todas las personas a decir y vivir la verdad. Este derecho, como está enunciado, o esta misión, nuestra misión, como está enunciada, obviamente tiene una conexión con la libertad de expresión, pero también con la libertad religiosa. La libertad religiosa se entiende como libertad de culto, se entiende también como libertad de conciencia, se entiende también como libertad de religión, como todas ellas, y no solo como una y cada una de forma separada. Y se vive la libertad religiosa no solo en el ámbito privado, que es desafortunadamente como se quiere mostrar o se quiere hacer pasar la libertad religiosa, como la libertad que tienes tú en tu habitación, en tu alcoba, expresarte de la forma que quieras en tu conexión personal, íntima, pero no es así. La libertad religiosa tiene una cara, una faceta muy importante, más importante diría yo, que es la faceta externa, relacionada no solo con la práctica religiosa en sí, en un templo, en una iglesia, en
en una sede, sino con la vivencia religiosa, la expresión religiosa que se manifiesta en la vida, se manifiesta en las acciones, se manifiesta en el actuar de las personas y obviamente en las convicciones morales. Y esta libertad religiosa, también este derecho, no es solo de las personas físicas, sino que también de las personas, organizaciones morales, personas jurídicas. Entonces es un derecho muy grande, muy rico, que necesariamente se vincula con la libertad de expresión y con este derecho a decir la verdad, y que está siendo atacado hoy en día, mi modo de ver, la forma más grave de atacarlo es por una campaña global de censura. La censura es la forma más directa de ataque hoy en día a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque se censura a alguien que tiene algo que decir. Y solo quien quiere decir algo de verdad se siente afectado por la censura. Y esto es algo que ustedes han vivido probablemente o lo han entendido. Por ejemplo, cuando uno tiene una red social y hace un posteo, una red social, bienvenida congresista, cuando uno tiene una red social y hace un posteo en una red social, y a veces la red social misma lo censura a uno y le bloquea el posteo, hay diferentes formas de reaccionar a eso. Una persona puede decir, bueno, me borraron, voy a postear otra cosa después, o simplemente voy a reducir mi discurso y limitarlo a la forma en que ellos quieren que yo lo diga, pero hay otras personas que se molestan y se quejan, y al quejarse además hacen pública su queja. ¿Por qué la reacción es distinta? Quizá porque una persona sí tiene algo que decir y sí valora eso que está diciendo y por lo tanto sí le incomoda y sí le molesta y sí le afecta en su personalidad el que sea censurado, y a la otra persona no. Eso sucede con la religión, porque una persona que tiene una vivencia religiosa, es tan íntima la vivencia religiosa y vive una religión, expresa su religión, entiende y valora el derecho a la libertad religiosa, tiene algo que decir y quiere decir algo. Y si no puede decir algo, no puede no vivir, se le impide vivir su religión y se le impide transmitir su religión. Y eso es fundamental, es esencial en el derecho a la libertad religiosa. Y hoy en día hemos visto y vemos y estamos experimentando una campaña global de censura. Una campaña global de censura de la cual yo les quiero hacer partícipes. Y mi misión hoy en día, más que exponer una teoría de cómo debiesen ser, cómo funcionan o cuál es el contenido esencial, el contenido transversal o la penumbra del derecho, lo que voy a hablar yo es formas concretas en que esta campaña global de censura, estas manifestaciones en la región de América Latina están silenciando la libertad de expresión y con ello están silenciando la libertad de religión. Con ello están limitando dos derechos a la vez. Hay 6 temas que he identificado y que me parece a mí que son, y que, valga la redundancia, antes de pasar a estos 6 temas, perdón, esta censura no es simplemente promovida por el Estado, por actores estatales, es promovida por actores privados también. Actores privados que hoy en día son redes sociales, por ejemplo, que tienen muchísimo poder tanto para expandir y difundir información como para censurar esa información, pero también con organizaciones internacionales de derechos humanos a nivel regional, a nivel internacional, llámese la ONU, llámese la OEA. Entonces son distintos actores. Antes, hace 30, 40 años, solo teníamos la idea de libertad de expresión y la censura que venía del Estado. Y cuando decíamos del Estado, directamente de la autoridad del Poder Ejecutivo. Hoy en día estamos viendo que la censura viene, por ejemplo, en Brasil, del Poder Judicial. Nada del Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial, quienes tienen y ejercen el poder de censura. Entonces, en nuestra región hay 6 conceptos que yo quiero conversar con ustedes hoy, transmitirles, que me parecen peligrosos y que creo que es oportuno hablarlos ahora en este Palacio Legislativo, que además es muy bonito. Yo, es mi primera vez que estoy en Lima y estoy admirado de la arquitectura que tienen ustedes aquí, es muy bonita. No he tenido la oportunidad de entrar a sus iglesias. Ayer pasé por aquí y había la procesión de Cristo de los Milagros, estaba llenísimo de gente. Muy bonito también verlo, pero no he podido entrar a ver la arquitectura por dentro. Pero bueno, en este Palacio Legislativo tan bonito que tenemos, es el sitio donde se pasan las leyes. Y como es el sitio donde se pasan las leyes, hay que tener, digamos, preocupación de que no, y este es lo que quiero transmitir yo, de que ciertas leyes que se quieren o se pueden transmitir o que han transmitido en otros países, en otros estados, se han aprobado, son las que han posibilitado esta censura.
por esos tres actores que decía antes. La primera que quiero conversar es la idea de violencia política de género. Y cuando quiero hablar de estas leyes me voy a referir al concepto, pero al concepto como se quiere mostrar, como se quiere, la designación que se le da al concepto, que probablemente no es la designación real del concepto, no está vinculada con la realidad, sino con una narrativa. Foucault, un famoso, usted lo conoce en francés, autor francés, filósofo francés, él decía, transforma el lenguaje y transforma la sociedad. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años porque la gente ha tomado el libreto y ha dicho, no podemos cambiar la sociedad, porque cambiar la sociedad y cambiar la cultura tiene que ser desde abajo. La única forma que podemos hacer eso es cambiar el lenguaje. Y si cambio el lenguaje, A deja de significar A y pasa a significar Z. Y así con muchísimas cosas. Y eso es digamos, es la batalla cultural. Ayer lo conversábamos con algunos amigos, que eso es el tema central y es la forma en que se ha desarrollado. Y por eso es tan importante redefinir los conceptos y saber cuál es el concepto de estas nociones. Y uno de ellos es violencia política de género, que se utilizan varias frases y se tergiversan todas. Se tergiversa la idea de violencia. Hay violencia real, hay violencia física, hay violencia sexual, pero aquí se utiliza la palabra violencia para designar a las expresiones verbales, las palabras. Y las palabras en sí mismas no son violencia, no pueden ser violencia, no son acciones. Cuando uno habla, no hace algo, sino que dice algo. Y eso es una distinción importante. Hay muy pocas palabras que son performativas en sí mismas, es decir, que crean algo, como una promesa, como el perdón, como un juramento, pero la gran mayoría de palabras no crean nada, solo dicen algo. Entonces la violencia, el concepto de violencia política de género se ha utilizado, por ejemplo, en México, para censurar voces de cristianos o de personas que tienen una noción en ciertos temas que contradice, en ese caso, la narrativa dominante, la narrativa ideológica de los gobernantes, de los que dirigen. Y que les quiero comentar de dos casos que tenemos nosotros en ADF. Uno es el del diputado o exdiputado Gabriel Cuadri y otro es del ciudadano Rodrigo Iván Cortés. Ambos son personas que en Twitter, en X, manifestaron ideas, frases, expresiones en contra de la ideología de género. Y lo hicieron de una forma respetuosa, académica, sin mencionar a ninguna persona en particular, diciendo la ideología de género está equivocada. Y lo hacían como uno hace un mensaje de Twitter, que es un mensaje espontáneo. Es un mensaje que no es una charla académica, es un mensaje espontáneo y son pocas palabras. Y decía, la ideología de género es una especie de fascismo. La ideología de género están quitándole espacios a las mujeres en política. Y ese tipo de mensajes, o decir esta persona es un hombre que cree que es una mujer, dijo el ciudadano Rodrigo Iván Cortés. Entonces, por ese tipo de expresiones, hablando de una persona transgénero, en ese caso, entre comillas, ¿qué sucedió? Que Rodrigo Iván Cortés y Gabriel Cuadri ambos fueron censurados por la autoridad política, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y una censura que significó entrar a recibir cursos de reeducación, una censura que significó ser inscritos en un libro de registro de personas violadoras de políticas de género, una censura que significó sanciones económicas, una censura que significó además el hecho de que se les obligara a borrar los tweets, a emitir una publicación también en Twitter con una disculpa redactada por la misma autoridad judicial que ellos no podían modificar, es decir, se les forzó a expresarse como no querían expresarse, esto es muy grave, se les censuró y se les reeducó y se les inscribió, digamos, su honor y su honra fue mancillado. ¿Por qué? Porque se acusó de que sus dichos contra la ideología de género, en ese caso, afectaban, en este caso particular, en ambos casos particulares, a un congresista, a otro congresista, que es un hombre que se identifica como una mujer, es de nombre Salma Luébano, y se dijo que sus expresiones afectaban y ejercían violencia política contra este individuo, lo cual es completamente falso. Eso no es así. Primero, porque sus tweets no estaban dirigidos a él, solo uno, pero en el caso de Rodrigo Iván Cortés, por lo que se llama misnaming, que no decir como ellos querían que se refiriesen. Entonces, hemos tenido casos y vemos casos de que se censura a personas, incluso en política, por expresarse de una forma que contraviene la ideología dominante.
Y esto es, en este caso, la ideología de género, utilizando la idea o el concepto de violencia política de género. Eso es México. El segundo caso es la idea de las leyes de antidiscriminación y antirracismo para censurar discursos religiosos. Por ejemplo, en Brasil tenemos el caso de pastores que están siendo censurados por la autoridad criminal, por el Ministerio Público, porque dice un pastor, o dicen los pastores, expresan en sus predicaciones, en el culto, el día que sea, ideas que personas se sienten ofendidas porque pertenecen a una religión distinta. En este caso, utilizan la antidiscriminación porque un pastor defiende la idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y vienen y censuran al pastor porque el pastor dijo eso durante el servicio religioso, viene el Ministerio Público, y puede ser que no llegue, cuando llegue al juicio, sea absuelto. Pero en estos casos el proceso es el castigo. Entonces el hecho de entrar en un proceso judicial, el proceso es el castigo, y eso es suficiente para crear un efecto inhibitorio en el resto de en este caso de los pastores. Otra forma que se está utilizando en Brasil es la ley antirracismo. En Brasil el racismo está penado con cárcel y la justicia brasileña ha utilizado la idea de racismo para impedir que un pastor diga, por ejemplo, a su congregación que que otras religiones, por ejemplo, las religiones afro, que es lo que se hablaba también en el informe que decía Cristina, u otras religiones diversas, tienen errores doctrinales. Entonces, un pastor que habla y que dice, estas religiones tienen errores doctrinales y esos errores doctrinales son estos y estos, no lo puede decir ya, porque al decirlo está ofendiendo a una persona de esas religiones y como me causa una ofensa, la palabra, de nuevo, es violencia, entre comillas. Todo esto es muy grave. Otro tercer concepto que estamos viendo, la tercera forma de ataque, es en el sistema de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, la idea de las convenciones contra la intolerancia y discriminación, que son dos convenciones que aquí en el Perú es un caso de éxito total, y por eso yo quiero congratular a los congresistas aquí presentes por oponerse a la aprobación de esas convenciones, a la ratificación de los tratados, porque son tratados que utilizan el concepto de intolerancia también para censurar a expresiones que pueden ser ofensivas. Y de nuevo volvemos, y los tres casos que he relatado hasta ahora tienen algo en común, y es distintas formas en que se quiere regular el derecho a no ser ofendido. Si yo me siento ofendido, ya puedo yo acudir a la autoridad judicial, a la autoridad criminal, a la autoridad persecutoria, para que sancionen a la persona que me está ofendiendo. Eso es enteramente subjetivo. El sistema penal no puede y no podría funcionar de una forma en la que el delito, lo que se incrimina, no existe porque no está más que en la mente de la persona que se siente ofendido. Eso es peligrosísimo, más aún cuando esas nociones, esos conceptos son tan vagos que son utilizados por la autoridad para definirlos como ellos quieren y en estos casos, en todos esos casos, utilizarlos de forma política oportunista. El cuarto ejemplo es el Tratado Internacional contra la Pandemia. Ese es un caso de la ONU. En la ONU se ha estado discutiendo y debatiendo durante todo este año un tratado internacional contra futuras pandemias. Porque dicen, bueno, aprovechemos que pasó la pandemia en 2020 para obligar a los estados a que tengan un marco internacional en caso de futuras pandemias. Pero uno de los capítulos de ese tratado que estaba incluido, afortunadamente gracias a muchos esfuerzos, entre ellos a nuestros esfuerzos, se ha retirado, era un capítulo en contra de la desinformación en caso de pandemia, que quería impedir que personas comunes y corrientes pudieran difundir por cualquier medio, obviamente por redes sociales, ideas contrarias a las que la autoridad sanitaria estaba impulsando. Eso sería completamente absurdo, sobre todo viendo la experiencia que tuvimos en COVID, de cómo la autoridad de salud de todos los países, no me refiero al caso de Perú porque no lo conozco, pero en todos los países del mundo que yo he visto, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Centroamérica, las autoridades de salud no sabían lo que estaban haciendo y estaban muchas veces confundiendo a la población, mintiendo, y el hecho de que una persona no se pueda pronunciar en contra de eso sería atroz. Y eso es lo que está impulsando la ONU, porque es otra forma de silenciar a las personas. Y en todo esto, vamos a ver en estos tres casos que les voy a decir yo ahora, los primeros tres estábamos hablando de crear el derecho a no ser ofendido. Ahora vamos a hablar del derecho a evitar que las personas expresen por medio de redes sociales
que es el gran cambio de paradigma, ¿no? Que no es nuevo, todos lo sabemos, pero como las redes sociales nos han dado tanto poder a los ciudadanos comunes y corrientes para expresarse de una forma impresionante, la voz se ha multiplicado muchísimo, ya no hay canales oficiales, ni solo del Estado, ni solo de los medios de comunicación tradicionales. Hay un pavor, un tremendo pavor de los medios de comunicación tradicionales del Estado a la existencia de redes sociales, y por eso se quiere regular, y hay muchísimos movimientos para regular las redes sociales de forma que se cause censura. Y de nuevo, como lo decía al inicio, la censura afecta más a quien tiene que decir algo y a quien quiere decir algo, y esas personas son usualmente las personas que tienen una vivencia y un entendimiento de la libertad de religión, como lo valoran como el bien que es, y con mucha profundidad. Entonces, el quinto modo, la quinta forma, es con los conceptos de desinformación y de fake news, que también, de nuevo, son conceptos creados, son conceptos de manipulación del lenguaje, desinformación entre comillas y fake news entre comillas. ¿Qué es desinformación? ¿Quién puede saber qué es desinformación? ¿Quién puede saber qué es fake news? Y entonces, ¿qué sucede? Que vienen estos flamantes organizaciones o entidades que se encarguen de verificar la veracidad de la información. ¿Cómo dices tú que sabes qué es la veracidad de esa información? Porque la gran mayoría de publicaciones, tanto en redes sociales como en prensa, no son datos, son opiniones, y tienen mezcla de opinión con datos. Entonces, no puedes decirme que eso es un fake news o no. Pues en Brasil esa ha sido la justificación para desde el 2019 venir censurando cuentas de redes sociales de personas que manifiestan críticas contra el gobierno, manifiestan críticas contra la autoridad judicial, críticas que pueden venir desde críticas por casos de corrupción hasta críticas que pueden venir por ejemplo, se borraron posteos en Twitter que vinculaban al presidente Lula con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, porque eso podía dañar la campaña del presidente, en ese entonces del candidato Lula da Silva. Pero la verdad es que eso simplemente era postear fotos de cosas que sucedieron, y se decía que eso era desinformación porque no estaban basadas en que si hubiese una expresión de Lula diciendo que era su amigo, o que en ese momento, o que era su amigo en ese preciso momento en que se hizo el posteo. O, por ejemplo, se publicaron artículos de prensa del 2012 en los cuales Lula decía que estaba a favor del aborto, y esos también fueron censurados porque se decía que el aborto no estaba incluido dentro del plan de gobierno del candidato Lula, lo cual es absurdo. Es decir, simplemente está diciendo lo que él ya ha dicho, pero dices que es desinformación porque no te conviene, y cambias el criterio para definir qué es desinformación según te guste o no lo que se está publicando. Eso es muy peligroso. El cierre de Twitter en Brasil durante casi un mes y medio, durante las elecciones municipales este año, este verano, es también debido a estos conceptos tan vagos, sobreincluyentes, indeterminados, de desinformación y de fake news. Y luego, el último es, en Barbados está una nueva ley que se está discutiendo sobre cybercrime, de cibercrimen, y se está imponiendo una pena de cárcel de hasta 10 años de prisión o $100,000 de multa, o ambos, a cualquier persona que pueda causar, por medio de un posteo en redes sociales, estrés a otra persona. Es completamente absurdo. ¿Cómo vas a aplicar eso? Pero el hecho de que esté eso en una ley, o sea, uno se puede decir, extraño, está absurdo, eso no va a pasar. Primero, puede ser que pase, porque la gente no sabe, ni los legisladores saben qué están haciendo cuando están aprobando esas leyes, porque lo hacen muy rápido y no tienen idea, ¿no? Entonces es importante sacar a la luz para que los legisladores que sí están activos en esta lucha sepan, lo reconozcan y estén atentos. Con eso termino diciendo simplemente que la libertad de expresión está muy relacionada con la libertad religiosa, y que hay muchos casos como estos en los que estamos viendo una afectación directa. Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Pol. Siguiendo el programa, tenemos ahora preguntas de la audiencia. Por favor, levanten la mano para que le alcancen el micrófono y digan a quién van a formularle la pregunta. Bien, muy buenos días. Gracias a la invitación al congresista Alejandro Muñante. Felicitar a la mesa, una excelente exposición. Mi pregunta va dirigida al señor Julio Pol, el cual agradezco también su visita acá al Perú, que es por primera vez, me dice, ¿no? Sí. El que le habla es el pastor César Herrera Robles, presidente de la Asociación Cristiana Evangélica de Pastores y Ministros, en el cual también estamos muy preocupados acerca de estos temas. En su óptica, en su experiencia,
¿Qué recomendación daría usted a aquellos que defendemos esa libertad religiosa, no solamente acá en el Perú, sino en América Latina, especialmente en mi país, aquellos que estamos aquí presentes? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para no caer quizás ya en estas situaciones que pasan en América Latina? Muchísimas gracias, señor Julio. Doctor Paul, un segundo. Me olvidaba presentar a la señora congresista Janet Rivas Chacara, que forma parte de la mesa. Gracias, señora Janet Rivas Chacara. Adelante, doctor Paul. Yo recomendación diría que hay que ser valientes, no hay que caer en la trampa. La primera trampa en la que uno cae son las trampas mediáticas, y las personas que quieren ser censuradas y las personas que te quieren censurar lo que van a hacer es forzarte a que tengas miedo de lo que dijiste. Y no tienes que tener miedo de lo que dijiste. Y entonces empiezan a impulsar una campaña, muchas veces mediática, y en esa campaña quieren acorralarte para que tú te retractes, para que tú no digas lo que dijiste, para que tú tengas miedo, para que tú quieras cambiar y quedar bien con todo el mundo, y ahí empiezas a perder. Bueno, ustedes lo han sabido muy bien, no sé cuál es la verdad es que cuando uno tiene una negociación y delante hay una persona en la que no puede confiar, un criminal, uno no puede negociar con un criminal. Entonces, no puede negociar con quien me está extorsionando. Yo no quiero ser insensible con la situación que está pasando aquí en Perú, como también en mi país de origen, en Honduras, de desinseguridad. No me refiero a ese tipo en fin, no quiero ser insensible, pero lo que quiero decir es, puede ser que te quieran acorralar, que te quieran decir, tú dijiste eso y entonces tenemos que hacer una censura pública y tenemos que hacer una campaña contra ti. Entonces uno tiene que ser valiente y decir, bueno, yo dije lo que dije, y uno tiene que ser sensato cuando uno habla, tiene que ser muy respetuoso. Se dice muy respetuoso, a veces hay gente que por su boca muere el pez, como dice también el dicho, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que está diciendo uno, muy asentado, muy bien, con mucho respeto, pero una vez que ha dicho uno las verdades y las ha dicho bien, no tener miedo, y si viene una campaña, ser valiente. Y a veces uno puede caer en esa idea de me voy a empezar a retractar, y entonces empieza uno, como el castillo de naipes, a caerse, porque todos empiezan a retractarse y ya consiguieron la victoria. Porque la victoria, de nuevo, el proceso es el castigo. La victoria es que la gran mayoría de personas que tienen que decir algo no lo digan por miedo a ser señalados. Esa sería mi recomendación. Porque luego hay muchas otras recomendaciones respecto a leyes o iniciativas, pero esas son muy particulares respecto a la situación concreta de cada país y no las puedo dar. Pero espero que te sirva. ¿Otra pregunta? Buenos días. Muchas gracias, antes que todo, a la señorita Cristina, a la doctora Cristina Gelcre, al congresista Alejandro, a la congresista Yané Milagros. Gracias también al doctor Julio Paul por darnos esta oportunidad de aprender, orientarnos, en quien estamos muy interesados. Mi nombre es Alberto Herrera, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica del Perú, muy interesado en la formación del derecho para poder participar activamente en la política. Mi pregunta es la siguiente: ustedes que vienen y visitan muchos países saben que estas situaciones ya se han presentado en países como España, como Argentina, ahora como dice en Brasil. Aquí en Perú recién se está iniciando. ¿Cómo podemos dar la batalla cultural al ciudadano común, informándolo, tomando en cuenta que las redes sociales, como ustedes lo manifiestan, las dominan quienes están en contra de estas ideas, ¿no? ¿Puedo comenzar? Bueno, nosotros podemos dar recomendaciones más que nada de lo jurídico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que buscamos hacer es alertar sobre las amenazas que vienen para que la ciudadanía entienda contra qué se está enfrentando. Porque, por ejemplo, Julio mencionó las convenciones contra la intolerancia, que es la forma en que le llamamos de forma corta a estas convenciones, que buscan últimamente censurar a quien no opina igual que el gobierno. Sin embargo, el nombre de las convenciones más largo parece referir a la persona a que es un tratado contra la discriminación. Entonces se llama Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. De prima fase, uno ve ese título y dice como Estado, claramente yo estoy en contra de la discriminación, voy a ratificar este hermosísimo tratado, sin entrar al fondo del asunto y darse cuenta de que hay trampa y que más bien el concepto de intolerancia es totalmente nuevo, estaríamos incorporando al derecho internacional de los derechos humanos, quebrantando el equilibrio de derechos que existe en la Convención Americana y por lo tanto permitiendo al Estado censurar a las personas.
Entonces creo que lo más importante es estar informados y ese es nuestro trabajo, buscar informar a las personas del día a día que no tienen por qué ser abogados ni juristas ni estar al tanto de qué es lo que ataca la libertad religiosa, pero sí dejarles saber que tienen que estar atentos y que tienen que buscar la información que les permita discernir qué es lo que en el ámbito del derecho internacional, qué es lo que es bueno y qué es lo que ya no es bueno. No sé si eso responde a la pregunta, pero ese es nuestro aporte a la batalla cultural como especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buenos días. Felicitar primero a Cristina y a Julio por la exposición que han hecho, la valiente exposición que han hecho y la labor que están haciendo a nivel regional. Es importante entender lo que dijo Cristina de cómo este estudio sobre libertad religiosa pretende subvertir el orden que le toca a los estados para regular la libertad religiosa, para vivirla, y se está atribuyendo funciones que no tiene el sistema interamericano. Y Julio lo ha descrito en 6 conceptos que vemos a diario como es alevoso el recorte de la libertad de expresión para nosotros los ciudadanos, y muchos de los presentes acá lo hemos sufrido. Acá tengo a Olga a mi costado que ha sufrido un juicio igual que yo, y casi todos nos conocemos por haber sufrido este tipo de alevoso ataque del sistema interamericano a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Mi intervención y mi pregunta, señor congresista Alejandro Muñante, señora congresista Yané Milagros Rivas, es si a través de sus funciones de fiscalización van a llamar al ministro de Relaciones Exteriores para que tenga una posición de respaldo al valiente comunicado que ha hecho nuestro embajador en la OEA, Manuel Sardón, que explicó que este tipo de estudios están atacando la verdadera libertad religiosa y están incluyendo dogmas globalistas nuevos. Creo que eso es la interpretación de lo que ha dicho. Esto no es que simplemente estén limitando algunas creencias, sino que están imponiendo otras, ¿no? Esta es la religión del género y de los derechos sexuales reproductivos que nos quieren imponer a todos nuestros países. El Congreso podría tener una buena oportunidad de llamar al ministro de Relaciones Exteriores y hacerle ver que esto es alevoso contra la soberanía del Perú. No sé si algo se está pensando en ese sentido. Muy bien. Gracias, Carlos. Efectivamente, y no solo eso, no solo llamar al ministro, sino también hacer una posición institucional al respecto, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, porque por supuesto que existe una grave amenaza, como bien lo ha comentado Cristina, ¿no? Sobre ese tema, y por supuesto que existen los mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Creo que sobre ese punto tenemos que manifestar una posición bastante firme, sin ningún titubeo, y sobre esos temas se han trabajado ya en algunos casos, como por ejemplo se les citó para hablar sobre la adhesión del Perú al Pacto del Futuro. De la misma manera también el Perú tiene que tener o respaldar la posición firme que ha tenido nuestro representante ante la OEA, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que hacer y desde ya saludamos esa posición. En principio hay que saludar y respaldar la posición de nuestro representante ante la OEA. Y como bancada también lo estamos elaborando, pero también evidentemente necesitamos una respuesta sólida de parte de Cancillería. Así que en eso estamos trabajando, junto con también otras iniciativas que al momento final las voy a comentar. Así que muchísimas gracias por eso. Seguimos con las preguntas, por favor. ¿Hay alguna pregunta más? Buenos días a todos. Felicito a la mesa, congresista Muñante. En nuestro país, donde se usa mucho el Twitter y el Instagram, creo que las expresiones abiertas que uno da a veces hieren susceptibilidades a otros, ¿no? Y con esto voy a mi pregunta al doctor Julio. ¿Cómo no retractarse si hay una ley que prohíbe o fiscaliza estas expresiones abiertas que uno da, ¿no?
Y a modo de chiste, creo que según su comentario, creo que habría mucho estrés, y hay mucho estrés en el Perú por los Twitters o los Instagram que mandamos. Gracias. Sí, mira, es interesante porque en algunos países hasta se han perseguido los comediantes y la comedia y los medios las redes sociales, su función es tiene función de información, pero tiene mucha función de entretenimiento. Como dice usted, no solo a veces dan estrés, pero muchas veces liberan el estrés de las personas porque hay un comediante, hay personas que hablan. Y es interesante la cantidad de persecución contra comediantes que existen en todos lados. En California hay un juicio que nuestra organización estaba llevando y que afortunadamente ya se archivó en contra de comediantes, de personas que hacían expresiones satíricas. Porque al final la sátira puede causar ofensa, sí, puede ir tu susceptibilidad, tu sensibilidad, sí, pero eso no es violencia, no puede ser violencia. Entonces lo primero es que efectivamente habría que ver qué leyes existen, cuál es el marco legal, y hay que asegurarse de que ese marco legal cumpla con los estándares internacionales. Los estándares internacionales son muy claros respecto a la libertad de expresión. Primero, no puede haber censura previa. Lo que puede haber es responsabilidad ulterior. Y dentro de la responsabilidad ulterior, para que haya responsabilidad ulterior, tiene que existir una ley previa, expresa, clara, y esa ley tiene que ser ley formal y material, o sea, tiene que ser una ley pasada por el Congreso, por el Ejecutivo, no una interpretación de la Corte. Una ley formal, material, clara, expresa y previa, que indique cuál es el discurso que puede ser sancionado. Pero dentro de los discursos que pueden ser sancionados, no se puede sancionar cualquier discurso. Hay algunos discursos que en el sistema interamericano están prohibidos, como la apología a la guerra, la incitación a la guerra, como la pornografía infantil, son discursos que están completamente prohibidos, o los que atacan el derecho y la honra de las personas. Pero no cualquier discurso, un discurso que causa una ofensa, un discurso que hiere una susceptibilidad, no puede estar prohibido. Entonces, si hay una ley nacional que no está de acuerdo a los estándares internacionales, me corrijo, ¿no? Entre comillas, de acuerdo a la ley internacional, esto no son estándares, son de acuerdo a la ley internacional, que son los tratados, esa ley tendría que cambiar, porque está limitando el derecho a la libertad de expresión según está protegido internacionalmente. Uno. Y dos, respecto a su pregunta concreta, o sea, hay que saber bien qué es lo que dice, estar entrenado, y luego, desafortunadamente, digamos, este movimiento, yo creo que lo que va a suceder es, en estos próximos años va a empeorar la situación, va a haber más censura, va a haber más persecución, pero vamos a llegar a un punto, digamos, un punto en el que va a tener que rebotar hacia arriba, va a tener que cambiar, se va a ir agravando, va a haber personas valientes como las que tenemos aquí enfrente en esta audiencia, que van a luchar, que han luchado, que han sufrido, incluso personalmente ustedes lo pueden sufrir, y hay que resistir y hay que ser claros y hay que llevar a la gente al darse cuenta, a realizar de que si no se puede decir nada, no podemos vivir, o sea, no nos podemos comunicar. Entonces, va a haber un cambio. Pero sí, respecto a su pregunta, pues es difícil conocer la situación concreta, saber qué dice la ley, reírse un poco, aprovechar para reírse un poco y luego, de nuevo, ser claros con lo que uno está diciendo y saber cuáles son sus derechos. O sea, usted tiene derecho y no la pueden censurar. Aunque la quieran censurar, no podrían censurarla y por eso hay que buscar buenos abogados. Y aquí yo sé que hay buenos abogados que la pueden defender o que pueden ayudar a que esto sea una realidad. Muchas gracias, doctor Julio Pol. Continuando con el programa, palabras de la señora congresista Janet Rivas Chacara. Adelante. Sí, buenos días, colega congresista Alejandro Muñante, a nuestros invitados aquí en la mesa y a todos los presentes en sala. Bueno, definitivamente dentro de mis principios y dentro de mi fe, mi creencia, mis ideas, yo comparto también los temas en cuanto a defensa de nuestra libertad de credo, nuestra libertad de fe. Sin embargo, dentro de la exposición y el tema que concierne me parece muy interesante, se está hablando de un tema macro, de un tema global, general, lo que viene aconteciendo a nivel mundial.
Pero quiero aprovechar esta oportunidad también para dar a conocer aquello que aqueja dentro de la localidad, algo más regional, más local, más interno en nuestro país. Por ejemplo, yo represento la región Lima Provincias y nosotros una de las funciones que tenemos que cumplir es visitar nuestra región, nuestras provincias, los distritos, los pueblitos que nos convocan, nos necesitan. Y ahí hemos conocido esta malestar que se vive, mire, internamente y hace un momento se hablaba del poder que se tiene que, o la importancia del conocimiento, del conocer nuestros derechos, del conocer y tener conocimiento con respecto a lo que tenemos que sustentar con razones justificadas la defensa, la libertad que tenemos para poder profesar lo que creemos. Y nuestros hermanos, porque en cada lugar de nuestro país, en cada rincón, tenemos hermanos que tienen la misma idea, comparten nuestras ideologías. Por ejemplo, ellos están siendo víctimas con respecto a la libertad, no tienen la libertad de expresar, profesar su fe. Aquellos que son cristianos de repente podrán entender lo que digo. Las iglesias evangélicas se reúnen, ellos tienen una serie de actividades que cumplir dentro de la sociedad en la cual se establecen. Una de ellas, por ejemplo, es desarrollar los aires libres, no sé si entienden, de realizar sus cultos al aire libre, a modo de campaña, a modo de dar a conocer su fe ante la sociedad. Y ahora más que nunca se sienten con esta necesidad de poder impartir la fe, de poder llevar este mensaje de esperanza, porque nuestro país está pasando por momentos muy, pero muy críticos a nivel social. Ellos, es un compromiso que se tiene y un deber que tiene todo cristiano, de poder llevar este mensaje de la paz. Sin embargo, ellos no tienen esa libertad dentro de su jurisdicción. La misma autoridad local los priva de este derecho, con fundamentos, obviamente, que no tienen nada de validez, pero tan solo el hecho de que nuestros hermanos no conocen, más allá de repente para hacer defensa, de hacer respetar su libertad de credo, no lo hacen. Y esto no solamente sucede en un distrito, sino en varios distritos y se está generalizando en toda la región. Quieren reunirse para también manifestarse, al igual que salen aquí los hermanos a protestar, a reclamar sus derechos. Definitivamente, nuestros hermanos cristianos quieren salir a hacer una marcha pacífica, a dar a conocer a Cristo, a dar a conocer el mensaje de salvación, a llevar esperanza, un mensaje distinto a lo que se suele ver en el común denominador. Y están en su derecho, pero sin embargo hay límites para ellos. No pueden salir a manifestarse pacíficamente, no pueden hacer sus campañas libres, no pueden hacer sus cultos religiosos al aire libre, o sea, tienen limitaciones. Y esto es tan importante de nosotros, y justo alguien preguntaba con respecto a nuestras funciones. Obviamente nosotros, particularmente, creo y estoy convencida que si he llegado al Congreso de la República no es para figurar personalidad o intereses personales. Estoy convencida que estoy aquí con un propósito, estoy aquí por la gracia y voluntad de Dios. Y obviamente la voluntad de Dios es poder expandir su mensaje de salvación, es poder acompañar a aquellos olvidados, a aquellos que están necesitados de esperanza. Y dentro de la responsabilidad que tenemos y el poder que nos confiere en esta oportunidad, tenemos que hacerlo. Y estamos para eso, para sumar con respecto también a lo que se preguntó a la OEA, si en un momento de repente no he estado enterada de la noticia hasta el momento. El día de ayer nosotros hemos estado reunidos dentro de la Comisión de Inteligencia, hemos tenido la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, en la cual ha manifestado, él tiene toda la predisposición, bueno, fue con una agenda exclusiva, pero dentro de la comisión se aprovecha a tocar otros temas diversos que conciernen al tema del sector. Pero es una persona, el Ministro de Relaciones Exteriores, que está abierto a poder responder y a poder hacerse presente cuantas veces lo soliciten. O sea, de esa manera, en esa parte no habría ningún inconveniente. Lo podemos coordinar con el colega Alejandro Muñante para poder hacer algunas coordinaciones que conciernen a la presencia o respuesta que se requiera de parte del Ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, lo que quería con todo esto manifestar es que nosotros, los que compartimos una fe, es tan importante que en estos tiempos unamos nuestros esfuerzos. Unamos nuestros esfuerzos, pero que no caminemos solos. Nosotros tenemos herramientas legales, herramientas aquí, en el espacio terrenal en la cual tenemos la oportunidad de vivir, respirar, trabajar, hacer, pero hay herramientas que Dios nos ha entregado, herramientas que no necesariamente son terrenales.
y caminemos en base haciendo uso de las herramientas legales terrenales, pero también de las espirituales, que es tan importante, quizás más aún que las terrenales. Es lo que quería concluir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Señora congresista Yaner Rivas Chacara. Continuando con el programa, tenemos palabras de clausura a cargo del señor congresista Alejandro Muñante Barrios. Terminando las palabras del congresista, haremos la foto protocolar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Saludo una vez más la presencia de Cristina Helgren y Julio Pohl, miembros de ADF Internacional, por haber tenido esta participación brillante el día de hoy y darnos a conocer justamente este tema tan importante, la importancia de defender la libertad religiosa y los peligros que en estos momentos se ciernen en todo América Latina. También, por supuesto, agradezco la participación de la congresista Milagro Rivas Chacara. Estuvo hace un rato con nosotros la congresista Milagro Zaguayo, ¿no?, que se ha disculpado por no estar en este momento con nosotros, pero estamos compartiendo la misma lucha y ustedes son bastante conscientes de eso, ¿no? Saludo también a todos nuestros amigos que el día de hoy se han dado cita. Veo a Carlos Polo, a Olga Izquierdo, ya la mencionó Carlos, que ha sido pues una valiente luchadora en favor justamente de la libertad de expresión, así que saludo también su presencia, Luis Pazia, Pastor Herrera, doctor Uchuya y a todos nuestros amigos que están aquí presentes, miembros de iglesias, comunidades, organizaciones. Ha sido para mí un honor poder compartir esta charla y solamente concluir señalando que son varias las amenazas contra la libertad religiosa. Es decir, no estamos, digamos, en un momento tranquilo, no, hay varias amenazas que se han montado, que incluso obedece a documentos internacionales. Ojo, como bien lo ha señalado Cristina, estos documentos internacionales lo que hacen es crear una costumbre internacional y fomentan la elaboración de políticas públicas dentro de los países. Inspiran a los jueces y fiscales para justamente aplicar estos criterios y obviamente sirven como parámetro para que la justicia ya no sea en función de los verdaderos derechos humanos, sino en función de ideologías completamente totalitarias. Estos documentos, por ejemplo, a lo que ya mencionó Cristina y Julio sobre este estudio llamado Estándares Interamericanos sobre Libertad de Religión y Creencia, ¿no?, que ha elaborado la CIDH, también se le suma, por ejemplo, la Declaración Regional sobre la erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos, que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivo de género. Esto es un documento de la OEA que el Perú ha firmado a través del Ministerio de la Mujer. Aquí, entre otras cosas, lo que se dice es que la religión puede ser considerado violencia simbólica si es que se utiliza, si se la utiliza para ir en contra de derechos como la identidad de género o el aborto, por ejemplo, ¿no? También tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que también se mencionó. Son documentos, ojo, oficiales que son observados por las autoridades en cada uno de los países. Y en el Perú tenemos, por ejemplo, la ley Mordaza, ¿no? El decreto legislativo 1323 que se dio en el tiempo de PPK, el expresidente peruano, y que fue en su momento, trató de ser derogado a través de una ley, ¿es cierto?, que la derogó en parte, ¿no?, porque modificó completamente el artículo 323 del Código Penal, pero lo que sucedió es que PPK, en una acción bastante extraña, no prevista en la legislación, observa el control político del Congreso. Es decir, observa la ley que deroga en parte esa modificación, la devuelve al Parlamento y de ahí pasó todo lo que ustedes conocen. La renuncia de PPK, la subida de Vizcarra, la vacancia y hasta el día de hoy. Lo que hemos tratado de hacer nosotros desde la Comisión de Constitución es recuperar ese dictamen favorable, porque sí se votó en aquel momento, y simplemente derogar completamente esta ley. Pero mientras esto no suceda, todavía esa ley está vigente. Justamente fue la norma que utilizaron para denunciar a nuestra amiga Olga Izquierdo, ¿no? Y justamente nos hablaba Julio sobre la libertad de expresión, que las leyes tienen que ser claras, ciertas, taxativas. Justamente esta ley viola todos esos principios, porque dice ahora
que un acto de discriminación es todo acto de distinción, exclusión o preferencia, ¿no? Que puede menoscabar, dice, el derecho o el reconocimiento de un derecho por razones de identidad de género, orientación sexual, factor genético, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa es discriminación. El simple hecho, por ejemplo, de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer puede ser considerado un acto discriminatorio y por ende puede ser causal de un proceso penal como el que le abrieron a nuestra hermana Olga Izquierdo por haberse opuesto a los baños inclusivos dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? Esa es una muestra de lo que está en estos momentos armado en nuestro país. Y justamente para armar el muñeco, ¿no? Ya tenemos los estándares internacionales, tenemos los documentos internacionales, tenemos las leyes en el Perú y ahora falta pues la Gestapo, ¿no es cierto? ¿Quién se va a encargar de aplicar esas leyes? Bueno, se ha creado en nuestro país las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. ¿Cuándo se creó esto? En el 2023. Y precisamente fue la misma fiscalía que denunció a nuestra hermana Olga Izquierdo. Así que prácticamente el muñeco está armado. Y si ustedes se dan cuenta, no estamos en un mejor momento. No estamos en un buen momento. Bueno, pero así como las amenazas se levantan, también se levantan las barreras de defensa, ¿no? También Dios nos da las herramientas, la fortaleza, la astucia para poder también defendernos y fortalecer nuestras libertades. Y justamente el Perú, y lo conversábamos hace un momento con Cristina y con Julio, el Perú está dando cátedra a nivel internacional con respecto a la defensa de sus valores, de sus principios y de su libertad. No es suficiente, por supuesto, todavía no es suficiente, pero sí que estamos marcando la diferencia a nivel internacional, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo social. Aquí se han levantado grandes movimientos, la Marcha por la Vida, la Marcha Con Mis Hijos No Te Metas y otras manifestaciones que desde lo social han levantado al pueblo cristiano, al pueblo creyente y al pueblo quizás no creyente, pero que guarda la misma moral, conserva sus mismos principios y por supuesto ha sido una reacción inmediata que ha tenido el país, a diferencia de otros países donde prácticamente les aprobaron todo y nunca se dieron cuenta, ¿no? A ese movimiento social se suma el aspecto jurídico y, por ejemplo, tuvimos en el año, si no mal recuerdo, en el año 2021 la sentencia del caso Ugarteche, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional, bajo la ponencia del ex magistrado Ferrero, que en paz descanse, estableció y cerró jurídicamente el hecho de que en nuestro país el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ugarteche quiso validar su matrimonio homosexual aquí en el Perú, demandó a la RENIEC, ¿no? A través de una acción de amparo para que inscriban su matrimonio homosexual en México, realizado en México, se fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional cerró el capítulo jurídico señalando que en el Perú el matrimonio es y siempre será la unión entre un hombre y una mujer, mientras así la Constitución lo establezca. Luego también tuvimos el caso de indulto de Fujimori, ¿no? Si bien es cierto, puede tener ahí sus temas, pero lo cierto y lo concreto que sirvió para poner un estate quieto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que también esto está siendo revisado a nivel internacional porque el Tribunal Constitucional le dijo prácticamente a la Corte de que ellos no pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Ellos no pueden a través de un acto de cumplimiento de sentencias disponer que se anule un indulto o una sentencia de un juzgado aquí en el país. Así que eso también ha marcado un precedente en la defensa de la soberanía nacional. Y a eso se suma, por supuesto, la ley que hemos aprobado hace unos 2 semanas, será aquí en el Congreso de la República, en donde se ha establecido, por ejemplo, la modificación del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional para que los jueces peruanos solamente acaten las sentencias en las que el Perú haya sido parte. O sea, eso también ha sido un gran logro de este Parlamento y de quienes defendemos la vida, la familia y las libertades, porque ya no va a existir eso de que una sentencia en la cual nosotros jamás participamos, en el cual nunca nos defendimos, en el cual jamás hemos manifestado nuestra posición, se nos imponga simplemente por un capricho
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del llamado control de convencionalidad. Algo que por supuesto se inventaron allá por el año 2007 a través del caso Almanacita Arellano versus Chile, pero que nosotros jamás suscribimos cuando firmamos la Convención Americana de los Derechos Humanos allá por el año 1969. Así que, y siendo que la misma convención, Cristina, dice que los estados acatarán las sentencias en las cuales son parte, ¿no? O sea, la propia convención lo señala, pero después ellos inventaron el control de convencionalidad, ¿no? Así como a través de la opinión consultiva del año 2017, donde dijeron que el matrimonio homosexual era un derecho, a pesar de que la Convención Americana dice claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y así, entonces vamos nosotros a defender nuestra soberanía, y creo que esta ley también marca un antes y un después en la defensa de la soberanía jurídica y política de nuestra nación. Y a esto también se le sumó lo que nos mostró Cristina hace un momento, la posición del Perú con respecto a la libertad religiosa a través de nuestro representante ante la OEA. Así que estamos en un tiempo donde realmente se está presentando una férrea batalla en favor de la defensa de la vida, la familia y las libertades religiosas. A esto quiero sumar también un dictamen de una ley de mi autoría que fortalece la objeción de conciencia, justamente hablando de la objeción de conciencia y la libertad religiosa, que tiene dictamen favorable aprobado en la Comisión de Constitución y que está expedito para pasar al Pleno. Si esa ley se aprueba, entonces los médicos que no quieren practicar un aborto, los profesores que no quieren enseñar ideología de género y los padres de familia que no quieren que a sus hijos las adoctrinen, tendrán una herramienta legal más para poder defenderlos de esas amenazas. Así que eso es más o menos el recuento, y obviamente tenemos que seguir alertas, vigilantes y sobre todo, como bien lo decía la congresista Rivas Chacara, unidos, ¿no? Porque en la defensa de nuestras libertades y nuestros principios no hay color político que valga, ¿no? Ahí estamos todos inmersos en esa defensa que por supuesto tiene que ser constante y permanente. Ya lo dijo el gran San Pedro, ¿no? Sin libertad de expresión, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Así que a defender la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión y por supuesto nuestras familias, que es lo más importante y sagrado que cada uno de nosotros tiene. Así que muchísimas gracias por estar aquí, damos por clausurado este evento, y así que, como bien dijo el maestro de ceremonias, nos tomamos la foto de rigor. ¿Qué les parece? Muchas gracias.